Estimado alumno, te saluda el profesor Seclen. Bueno, en el tema de cálculo diferencial o cálculo 1, vamos a comenzar un nuevo tema llamado el tema de derivadas, ¿no? Para que tengan una idea cómo comienza esto. Esto comienza con el movimiento de un cuerpo. Vamos a poner un cuerpo que se está moviendo de un punto a un punto B, ¿no? Aquí ha tenido una velocidad de 5 metros por segundo. Y acá cuando está en el punto B, vamos a poner una velocidad de 15 metros por segundo. Aquí hasta en un tiempo de 3 segundos. Y aquí ha tenido cuando ha hecho un tiempo de 60 segundos. Entonces vemos acá que tanto las velocidades, conforme está pasando el tiempo, van incrementando, ¿no? Está incrementando la velocidad. Por consiguiente, también está incrementando el tiempo. Entonces yo puedo hallar el incremento de la velocidad con respecto al incremento del tiempo. Este triangulito significa el incremento que se ha dado de la velocidad. Entonces, la velocidad ha incrementado de 15 a 5 y el tiempo ha incrementado de 60 a 3, ¿no? 15 menos 5, 10. 60 menos 3, 57. Entonces, ese incremento de la velocidad con respecto al tiempo ha sido, si tú divides 10 entre 57, 0.17. 0.17. Entonces ha visto un incremento con respecto a otro de 0.17. De aquí comienza la idea de lo que es a este cambio de velocidad con respecto al tiempo se le llama, en física se le denomina aceleración, ¿no? Entonces cuando hay un cambio de velocidad con respecto al tiempo, se habla de aceleración. Entonces desde ahí ya viene la idea de derivada. Cuando me hablan de derivada, me hablan de una variación de una variable con respecto a otra. Vamos a ver matemáticamente qué significa. Entonces ya tenemos una idea de lo que son las derivadas, ¿no? O lo que es una derivada. Mayormente la derivada no se expresa así, ¿no? Se expresa como de esta manera. O también pues, vamos a ver también las fórmulas de las derivadas. Entonces ya tenemos la idea de la derivada, que es un incremento. Matemáticamente vamos a verlo de la siguiente manera. Dice, idea intuitiva de derivada. La derivada mide el ritmo de cambio de una variable con respecto a otra. Como habíamos visto en la introducción a la derivada, nosotros habíamos visto el cambio de la velocidad con respecto al cambio de la otra variable, que en este caso era tiempo. Entonces la derivada mide
el ritmo de cambio de una variable con respecto a otra. En nuestro caso analizaremos la razón entre el incremento de y el incremento de x de diferentes puntos que pertenecen a una curva. Es decir, para subir una unidad en el eje y necesitamos saber cuántas unidades se recorren en el eje x. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, la idea de una derivada es el incremento que mide el ritmo de cambio del incremento de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, yo tengo esta función raíz de x, la grafico y voy a hallar el incremento de la variable y con respecto a x en el punto 1. ¿Dónde está el punto 1? X igual a 1 está acá. Entonces, para yo hallar el incremento, trazo una línea tangente. Dice, primero grafico lo que me están dando, que es lo que ves acá. Como he graficado dándole valores a x desde 0, ¿no? Porque en los números reales no hay raíces negativas, entonces yo le estoy dando valores desde 0. Bueno, una vez que he graficado uno en todos los puntos, me sale esta función. Ahora me piden el incremento en el punto 1. Entonces trazamos una recta tangente en el punto 1, que es la línea que estás viendo de color rojo. Este es el punto 1. Ahora observamos, formamos un triángulo acá. Entonces trazo una línea horizontal, ¿no? Una línea horizontal y una línea vertical. Y veo, como ves acá, cuánto mide la línea vertical y cuánto mide la línea horizontal. Entonces aproximadamente en la gráfica, esto mide 1 y esto mide 2. Entonces tú observas, acá hay 1 y hasta acá aproximadamente hay 2. Entonces el incremento de y, ¿cuánto ha sido? 1. ¿Tú qué has restado? Este punto menos este punto, pero no. 1 menos 0 me da 1. El incremento de x ha sido 2, porque para acá, desde 0 hasta acá 1 y desde acá hasta acá hay 1. Entonces sería 2. El incremento ha sido 2. Entonces, ¿cuánto ha sido matemáticamente? ¿Cuánto ha sido el cambio de la variable y con respecto a la variable x? Ha sido un medio. Entonces, eso es una idea de la derivada. Entonces me está dando el incremento en el punto 1. Los incrementos van a variar, por ejemplo, en el punto 4, en el punto 9 van a ser diferentes o en diferentes puntos, ¿no? Porque si yo este punto lo traslado a 9, va a cambiar de posición la recta. Vamos a ver esto. Vamos a suponer que yo la lleve este punto al punto 4. Ahí está. Como ves, la recta se ha echado un poquito, ¿no? Y el incremento va a ser un cuarto. Ha cambiado. El incremento ha cambiado ya. Vamos a suponer que lo lleve al punto 9. Entonces la recta se está echando más. Y en el punto 9 el incremento es un sexto. Entonces para diferentes puntos los incrementos van a ser diferentes. Porque cambian de posición, ¿no? Cambian de posición. Entonces los pasos a seguir es, como ves, trazar en el punto o formar un triángulo aproximado en ese punto. Un triángulo rectángulo y hacer la división de uno, en que digo del eje vertical entre el eje horizontal, pero que abarque por ese punto, que forme un triángulo. No vas a formar un triángulo trazándolo hasta abajo, pero no. Tiene que ser un triángulo rectángulo que une esta hipotenusa. Porque si tú trazas hasta abajo, nunca va a unir esto, ¿no? Lo más posible, lo más aproximado posible. ¿Qué más?
Bueno, esa es la idea intuitiva de lo que es un incremento, que tiene relación con la derivada. Entonces acá haya el incremento en el punto menos 2. Acá también se dice, a ese incremento en matemáticas se le conoce también como pendiente. ¿Cuál es la pendiente? No, haya la pendiente en el punto negativo 2. Aquí haya la pendiente en el negativo 1, según la figura. Haya la pendiente en 2. Haya la pendiente en 0. Haya la pendiente en 0. Haya la pendiente en 0. Haya la pendiente en 1. Haya la pendiente en 1. Y haya la pendiente en 0. Haya la pendiente en 0. Haya la pendiente en 1. Haya la pendiente en 2. De acuerdo a tu idea, cómo lo hayas. Ya te dije que para hallar la pendiente o el incremento, simplemente trazas un triángulo rectángulo en el punto. En el punto trazas un triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos una idea intuitiva de lo que es la pendiente o la derivada, ¿no? Basándonos en el incremento de una variable y con respecto al incremento de una variable x. O sea, si yo muevo y, el x también se va a cambiar, ¿no? También geométricamente se dice que la derivada es la pendiente o la tangente a una curva, ¿no? Vamos a ver primeramente la pendiente de una recta. Ya te dije que la pendiente es, en este caso, la división de y entre la división de x. Si me piden, por ejemplo, la pendiente de esta recta, yo formo mi triángulo y divido y sobre x. ¿Qué significa? Simplemente restar en y para hallar esta longitud, delta de y, resto y1 menos y sub 0, ¿no? Para hallar esta longitud, delta de x, resto x1 menos x sub 0. Es lo que estás viendo acá. A veces se le llama como pendiente. Es decir, el incremento de la variable y dividido por el incremento de x. Gráficamente lo ves de esta manera. Ahora la tangente. La recta tangente es aquella que presenta un único punto en común con una curva, es decir, el punto de tangencia, siendo este el punto que genera la recta pendiente de la otra curva. Como ves acá, la tangente es una línea que lo topa a la curva. No lo corta la curva, es una línea tangente o salida, ¿no? La secante es una línea que corta a la curva en dos puntos. Por ejemplo, acá f de x. F de x es como si fuera este punto de acá, el y. Cuando x vale un valor, tú puedes hallar su f de x. Pero en otra posición, acá se le ha puesto h, porque ya esta coordenada es diferente, ¿no? No es igual a x, es un poquito más. Se le ha puesto h. Por lo tanto, este punto será x más h, f de x más h. Es una línea secante.
Vamos a ver lo que es la derivada, su fórmula. La fórmula derivada es esta. La derivada es f de x más h menos f de x sobre h cuando h se aproxima a 0. En castellano, ¿qué significa eso? En castellano significa que la derivada es la tangente a un punto. Entonces, mira, vamos a interpretar esta fórmula, ¿ya? Vamos a interpretar. Yo tengo, por ejemplo, esta línea que ves acá. Esta es mi línea PQ. Yo te pregunto, ¿esa línea PQ es una línea tangente o es una línea secante? Entonces tú me responderías, es una línea secante porque corta la curva, esta curva que es una parábola, la corta en dos puntos. Entonces yo quiero que esa línea no sea secante, sino que sea tangente. Pero yo sé que este punto es X, este punto va a ser X más H, porque ya es un punto más alejado de X, pues se le pone algo más, ese algo más se representa con H. Entonces yo a este punto lo voy a mover, por cambiarle de posición. Como estás viendo, se está moviendo, ¿no? Estaba acá, ¿no? Estás viendo que se está moviendo para hacer la tangente, ¿no? Conforme voy a moviendo el punto, mira cómo se está haciendo ya. De tal manera que se hizo tangente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Quién está disminuyendo ahí? Mira, conforme el punto se va hasta vacaciones, esta variable está disminuyendo, ¿sí o no? Esta variable está disminuyendo, se está haciendo más pequeña, como estás viendo, hasta que llegue a tangente. Como ves, acá ya está a menor dimensión. Entonces, esta es la fórmula que ves acá. F de x más h. ¿Quién es f de x más h? Este punto. Acá. Cuando x vale x más h, vale esto. Es y en menos f de x. Es este punto de abajo, ¿no? F de x. Entre h. ¿Quién es h? O sea, prácticamente, en otras palabras, es la división de, de esta distancia de Q a R entre la división de P a R. Pero cuando el H es bastante pequeño, ese bastante pequeño significa en matemáticas límite cuando H tiende a 0. Eso significa la derivada. En conclusión, la derivada es la tangente a una curva. Es la tangente a una curva. Esta es la definición matemática. Su representación es una f con un apóstrofe o una coma de x. No es que está multiplicando acá, simplemente significa derivada de la función x. Derivada de la función x. Entonces vamos a ver la definición de la derivada, ya que después que hemos visto las gráficas, vamos a definirla con su fórmula. Dice la derivada de una función f sub x la representamos como una f, un apóstrofe o un palito, como ustedes quieran llamarle, de x, y la definimos con la siguiente expresión. La derivada es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Ya? Sus notaciones es esto significa derivada, esto también significa derivada, esto significa derivada, esto significa derivada, derivada, derivada. Todas son representaciones. La más común que se utilizan son estas dos. Y un palito arriba que significa derivada o esto. O esta también, ¿no? Las tres primeras son las que más se utilizan. Y esta es su fórmula, su definición, ¿no? Entonces, la derivada en conclusión
es la variación de y con respecto a la variación de x cuando el x se aproxima a 0, se hace más pequeño, como hemos visto en la animación, ¿no? Entonces vamos a aplicar la definición primeramente. Vamos a calcular derivadas utilizando la definición. Hallar la derivada de la función 3x más 2. Mira tu fórmula primero. Primero te vas a la fórmula. Vamos a ver la fórmula que dice. Voy a explicar acá. Vamos a explicarte. Ya. Entonces, mira, tu definición de la derivada es esto, ¿no? Ya hemos visto que la derivada es el incremento de una variable con respecto a otra. También se dice que la derivada es la tangente a una curva o la pendiente de una curva, pero que sea tangente. Ahora su definición, pero para que sea tangente, este término de abajo, ya sabemos que debe hacerse chiquito. Para hacerse chiquito, en matemáticas significa que este ladito, ¿no? Es h, debe aproximarse a cero. Para que sea tangente, pues si no, no sería tangente. Su definición es esta. Entonces, a mí me piden la derivada, por ejemplo, de 3x más 2. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a aplicar mi fórmula primero. La fórmula es esta. Esta es la definición. Para aplicar esa fórmula, yo necesito hallar f de x más h. Esto es lo que me están dando a mí. Entonces voy a hallar f de x más h. Entonces, ¿tú qué haces? Esta x le vas a reemplazar por x más h, sería 3 por x más h, y le voy a sumar 2. Te basas en la fórmula principal, que es esta, para hallar tu x más h. ¿Qué has hecho? Has reemplazado x más h en la variable x. Te va a quedar 3x, ¿no? Que multiplicas 3 por h, 3h, más 2. Muy bien. Ahora sí aplicas tu derivada. Entonces yo digo, aplicando la definición de la derivada será límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale esto? Acá lo tienes. Vale 3x más 3h más 2 menos f de x. ¿Quién es f de x? F de x lo tienes. Pero como es menos, se va a hacer menos 3x, se va a hacer menos 2 entre h. ¿Qué puedes anular ahí? 3x. ¿Qué más puedes anular? Negativo 2. Te va a quedar derivada límite cuando h tiende a 0 de 3h entre h. ¿Qué más vas a hacer acá? Simplifica, pues no, ¿qué te va a quedar? 3. Si en caso te quede en función de h, reemplazas el h, ¿cuánto? 0. Pero como se ha eliminado por propiedad, límite de una constante es 3. Eso quiere decir que la derivada de 3x más 2, ¿no? Es 3.
Y lo que te decía acá, ¿no? Entonces la derivada de 3x más 2, hallando 3x más h, hallando este factor, ¿no? Acá está, se simplifica y llegas a la conclusión que la derivada es 3. La siguiente función igual, ¿no? Hallar la derivada de x cuadrado menos 1. Dos pasos, aplicamos la definición de la derivada. En la primera reemplazamos x más h, claro, ¿no? Tienes que reemplazar en x, ¿qué le vas a poner? X más h al cuadrado menos 1 menos el f de x, que es esto, entre h. Resuelves todo esto, ves que se elimina. Acá se elimina, por ejemplo, x cuadrado, el menos 1. Te va a quedar 2x por h más h cuadrado entre h. ¿Qué puede factorizar acá? El h, ¿no? H y h se eliminan, te queda 2x más h. Pero tú por límite sabes que cuando tienes esto ya puedes reemplazar el h0. Si h vale 0, ¿cuánto te va a quedar? 2x. Quiere decir que la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. 2x. Esta derivada, dice allá la derivada de x cuadrado más 2x más 1. Ya sabemos que en x debo reemplazar primeramente x más h más al cuadrado más 2 veces x más h más 1 menos f de x, que es todo lo que ves acá. Resolviendo, aquí aplicas el producto notable, que de su desarrollo es esta parte. 2x más por 2h más 1 menos, este menos cambia de signo. Bueno, simplifica los términos que se pueden simplificar, ¿no? X cuadrado se elimina, 2x también, el 1 también, te queda h que multiplica 2x más h más 2, factorizando el h, te va a quedar 2x más h más 2, reemplazando cuando h vale 0, te va a quedar 2x más 2. Quiere decir que la derivada de la función es 12x más 2. En conclusión, la derivada te da una función y su derivada te sale otra cosa, ¿no? Lo que te sale es el cambio que ha visto. Entonces, en este ejemplo, te piden hallar la derivada de la función f de x igual x más 1 sobre x. Si existe. Si existe. Vamos a ver qué se hace. Aplicamos la fórmula. Entonces, donde veo x, ¿qué debo ponerle? O reemplazarlo por x más h. X más h más 1 entre donde veo x más h menos f de x y no debo reemplazarlo por nada, debo ponerle lo mismo. X más 1 sobre h, x más 1, perdón, sobre x dividido entre h. Bueno, simplificando ahí, si en caso se puede simplificar, ¿no? Llego a esta conclusión, ¿no? A esto de acá. Ahora simplifico los valores. Si simplifico los términos semejantes, me va a quedar en este caso, me quedó menos h sobre h por x más h. Entonces acá, como puedes ver, se simplificó el h y me va a quedar menos 1 x que multiplica x más h. ¿Cuánto vale h después? H vale 0. Inconcluso me va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. Y ese sería su derivada. Miren los pasos que hemos seguido. Aplicamos la definición de la derivada. Operamos algebraicamente, o sea, simplificamos la expresión. Después simplificamos los términos semejantes. Cancelamos la indeterminación 0, 0 y evaluamos el límite, ¿no? Entonces la idea es simplificar, porque si tú reemplazas el 0 acá, como ves, me va a salir en el denominador la indeterminación y tú por límite sabes que eso se puede simplificar utilizando lo que es factorización, racionalización, de acuerdo a lo que hemos visto en el tema de
línea. Ejemplo 2. Me piden hallar la derivada de la función raíz de x si existe. Aplicamos la definición de la derivada, ¿no? Reemplazamos a x por x más h, ¿no? Sería raíz de x más h menos f de x, que es raíz de x, entre h. ¿Ahí qué podemos hacer? No vamos a reemplazar diferente límite, pero no. Racionalizamos por la conjugada, ¿no? La conjugada es lo mismo, pero con signo cambiado. Operamos algebraicamente y nos queda esto. ¿Qué se va a eliminar después? Simplificamos. Si simplifico, me va a quedar h entre h que multiplica a raíz de x más h más raíz de x. Simplifico el h y me va a quedar simplemente 1 sobre raíz de x más h más raíz de x para eliminar la indeterminación, ¿no? Entonces me queda esta parte. Ahora sí, ¿cuánto vale h? Vale 0. Me va a quedar 1 entre 2 raíz de x. Como ven, yo debo saber también límites, ¿no? Si no sé límites, no voy a poder desarrollar esto. No voy a poder desarrollar. Entonces sabemos que cuando se tienen dos raíces, se tiene que racionalizar y si es raíz cuadrada, se tiene que racionalizar por la raíz cuadrada. O también se multiplica por su conjugada llamada también. Entonces acá me piden calcular la derivada de x más 1 por x menos 1, si existe. Igualmente, ¿no? Aplicamos la fórmula, a x le reemplazamos por x más h menos f de x, que es todo esto, entre h. Operamos algebraicamente, ahí está. Una vez que operamos algebraicamente, simplificamos términos semejantes, eliminamos la indeterminación, porque si yo reemplazo acá 0, a h0, se queda indeterminado, entonces, pero puedo simplificar una h en el numerador y simplificarla con la h que está en el denominador, ¿no? De la siguiente manera. Para que saco factor común, simplifico, me queda 2x más h. Al final ya puedo reemplazar cuánto vale h. 0, ¿no? Sería 2x más 0, por lo tanto, el resultado me quedan 2x. Entonces, como para que tú practiques, acá tenemos algunos problemitas para que desarrolles, ¿no? Aplicando la definición de derivada para cada uno de ellos. 15 problemitas. Para que tú apliques tu definición y practiques, ¿no? Entonces acá también tenemos una representación gráfica de la derivada que hemos visto que lo puedes hallar utilizando la definición, pero también lo puedes calcular utilizando o hallando la derivada también a un determinado punto. Por ejemplo, acá me dan esta curva, es x al cubo, y me piden la derivada en el punto cuando x vale 1, cuando x vale 1, la derivada sale 3, ¿no? Puedes hallar acá, ¿no? Tú derivas esto con la definición, su derivada es 3x al cuadrado. Ahora puedes hallar dicha derivada en determinados puntos. Cuando x vale 1.5, ¿cuánto vale esta derivada? 3.44. Conforme vas moviendo el punto, ¿no? O vas moviendo la coordenada, la derivada puede cambiar en diferentes puntos. Entonces, esto simplemente trato de explicarte que la derivada, tú puedes hallar la derivada en cualquier punto
que tú desees. No te olvides que la derivada es la tangente a la curva. Entonces, esta es la función, la que estaré azul, 3x al cubo. Su derivada aplicando definición es 3x al cuadrado. Ahora, esta nueva función llamada derivada, tú puedes hallar un valor de dicha derivada en, por ejemplo, 0.97 tengo 2.81, en 1.11 tengo 3.69 y así sucesivamente. ¿Qué más? Acá también tengo otra función, x al cuadrado más 2x menos 1. Su derivada sería 2x más 2. También lo puedo hallar dicha derivada en cualquier valor x, ¿no? La derivada, por ejemplo, en 1.5, ¿cuánto sería? Primero tengo que derivar, ¿no? Una vez que he derivado, reemplazo 1.5 en x y me sale como resultado 5. Acá también tengo la derivada de esta división. La que está de azul es la función. Si hallo su derivada, por ejemplo, en su derivada es 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora hallo su derivada en 3. Me sale como resultado 0.25. Otra función seno, la que está de azul, la función seno. Si hallo su derivada en 6.48 me sale 0.98. Su derivada de la función seno es coseno. Tú te preguntas, ¿pero de dónde salió coseno? Aplica lo que es la definición para que tú halles la derivada. Aquí solamente te trato de explicar que la derivada tiene un valor para cada punto, pero no te olvides que la derivada es la tangente a la curva, ¿no? La tangente a la curva puede ser por acá, por cualquier lado, pero debe ser tangente a la curva en un determinado punto. Problema 5, también acá tenemos una división, su derivada es esto y puede ser la derivada en cualquier punto. Estas animaciones las puedes hacer con el GeoGebra. O sea, ya tienes una idea de lo que es la derivada en un punto. Entonces, para que a ti te se haga más fácil hallar derivadas, también existen las reglas de derivación, así como hay tablas de las 4 operaciones, también existen tablas de derivadas e integrales, ¿no? Nosotros acá en este curso solamente vemos lo que son todo lo que son límites, derivadas y aplicaciones y alguna idea de lo que es integración. Entonces también existen las reglas de derivación. Por ejemplo, la derivada de una constante. La constante en una tabla puede estar representada con la letra C o con la letra K. La derivada de una constante es 0. Acá ya son fórmulas dadas ya. Por ejemplo, si a mí me dan 5, me dicen, ¿cuál es la derivada de 5? Yo digo, la derivada de 5 es 0. Derivada de una función identidad, o sea, de x. Derivada de x, ¿cuánto es? 1. Por ejemplo, derivada de x, ¿cuánto es? 1. Derivada de una potencia, de la potencia x a la n. El n baja adelante, ahí está, y el exponente le restas 1. Ejemplo, derivada de x al cubo sería el 3 baja adelante, ahí está el 3, al exponente le quitas 1, va a quedar 3 menos 1, 2. O sea, derivada de x cubo, 3x al cuadrado. Derivada de una constante por una función. Cuando derivas una constante por una función, lo que derivas tú es la función y la constante lo dejas ahí. Por ejemplo, acá te piden la derivada de 2x al cubo más 4x menos 6. Entonces aquí puedes factorizar el 2. Si factorizas el 2 no lo derivas, como ves acá.
y deriva lo que está en el paréntesis. Entonces acá queda 2. Derivada de x al cubo más 2x menos 3 es derivada de x cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado, ¿no? Aplicando la potencia. Derivada de 2x, acá derivas el x, que sería 1. Derivada de 2x es 2, te queda de esta manera. Sería 2 que multiplica a 3x más 2. Me da como resultado 6x al cuadrado más 4. Derivada de una suma. Para derivar una suma, derivas cada uno de sus funciones. Por ejemplo, tienes 2x al cubo más 4x más 6. Entonces tú derivas cada uno de los términos. Derivada de x cubo es 3x al cuadrado por 2, 6x cuadrado. Derivada de 4x, derivas x. Derivada de x es 1 por 4, 4. Derivada de 6 es 0, ¿no? Me va a quedar entonces 6x al cuadrado más 4. Derivada de una resta, igual. Simplemente el signo cambia. Aquí sí, derivada de un producto. Cuando tienes un producto, tú derivas el primer término, el otro lo dejas ahí, más el primer término no lo derivas y derivas el otro término. Por ejemplo, tengo x cuadrado por 2x más 1. Yo sé que esto es un producto. Entonces yo derivo, ¿qué dice la regla? Primero derivo el primer término, que da 2x, ¿no? Derivada de x cuadrado de 2x. Este término que ves acá lo dejo ahí. Más x cuadrado no lo derivo, lo dejo ahí. Y derivo el paréntesis ahora. Derivada de 2x más 1 es 2. Ahí está el 2. Después multiplico. Me va a quedar 4x cuadrado más 2x cuadrado. Y como resultado es 6x cuadrado más 2x. Derivada de un cociente. ¿Esto qué significa? Que voy a derivar el primer término, lo derivo por el segundo, lo multiplico por el segundo, menos el primer término no lo derivo y lo derivo el segundo, entre el segundo término al cuadrado. Esta notación que ves acá con un palito significa derivada. Vamos a aplicar esto. Digo, derivada de esta división, porque está dividiendo dos términos. Según la regla que dice, acá dice que derive el de arriba primero. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Y que lo multiplique por el que está abajo. Este de acá. ¿Quién es el que está abajo? X más 1. Menos el primer término que lo pongo. ¿Quién es el primer término? X, ahí está. Ahora que deriva el segundo. El segundo es x más 1. Derivada de x más 1, derivada de 1 es 0, derivada de x es 1. Entre el segundo término elevado al cuadrado. Resolviendo en el numerador me va a quedar x más 1 menos x entre x más 1 al cuadrado. Simplifico, me queda 1 entre x más 1 al cuadrado. Derivada de una potencia, de una raíz. ¿Ves acá? Se deriva lo de adentro entre 2 raíz de gx. Vemos acá este ejemplo. Derivada de un logaritmo natural. Se deriva la parte de adentro entre lo de adentro. Vemos un ejemplo. Derivada de un logaritmo. Se deriva la parte de adentro, pues el logaritmo de b a la e entre gx, como ves acá. Derivada de la parte de adentro es derivada de 5x más 7, ¿cuánto es? 5. Por logaritmo de la base, en esta caso la base es 2, de el término e entre 5x más 7. Bueno, no te preguntes de dónde ha salido esto, solamente tú tienes que aplicar la fórmula. Nada más seguir los pasos. Derivada de e a la gx, se deriva gx, el exponente, y se coloca lo mismo. Por ejemplo, derivada de e a la 3x cuadrado más 1. Yo primero derivo el exponente en la parte de abajo. Derivada de 3x cuadrado más 1 es 6x por la multiplicación del mismo término.
derivada de una potencia exponencial de una constante, tiene esta fórmula. Es acá. Derivada de la función seno, derivas el ángulo por el coseno. Derivada de 5x, primero derivo el ángulo. ¿Cuál es el ángulo ahí? 5x. Derivada de 5x es 5 por el coseno. Derivada de la función coseno, derivo el ángulo, pero con signo negativo, por la función seno. Derivada de 3x cuadrado, menos 6x por seno. Derivada de la tangente, de la cotangente, de la secante, como ves ahí. Tangente, cotangente, secante. Y derivada de la cosecante. Bueno, en este problema me piden hallar la derivada, por ejemplo, de esta función 5x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 1. Entonces yo primero identifico, ¿no? ¿Qué fórmula voy a aplicar acá? Como ves, fórmula de la potencia en estos dos términos. Acá simplemente fórmula de la función x, que es 1 y este es un número. Un número representa una constante. Por tratarse de una función polinómica, derivamos cada término aplicando la derivada de una potencia y la derivada de una constante, ¿no? La derivada de una potencia, para eso debes saber la fórmula, pues, ¿no? Y la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿cómo sería su resultado? El 5 queda ahí, el 3 bajo a derivar, ¿no? Lo que tú derivas es el x al cubo sería 3, x al cuadrado menos el 2 baja adelante, 2x, acá es 1, el 1 baja adelante, solamente queda 1 menos 1, 0, ¿no? X a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, derivada de 1 es 0. En conclusión, su derivada va a ser 15x cuadrado menos 8x más 3. ¿Qué sería eso? No te olvides, esta es la función y esta es su derivada. Tu notación es importante porque si tú pones f de x y acá f de x, estaría mal, ¿no? La simbología, esto significa una f con un palito arriba, significa derivada, ¿no? Y lo que derivas es la variable x, en este caso x cubo, x cuadrado, x. Derivada de 1, sabes que es 0. El 1 representa una constante. Acá, ¿qué hay? Acá hay un producto, ¿no? Dicen allá la derivada de 5x al cuadrado menos 4x que multiplica 3x más 1. Que multiplica 3x más 1. Entonces, primero digo que es un producto, ¿no? Identifiqué, observé y me di cuenta que es un producto. También tú lo puedes multiplicar, ¿no? Antes de derivar y te sale una función polinómica, ¿no? Pero vamos a aplicar el producto. El producto dice, derivo el primero, el segundo no lo derivo, más el primero lo dejo y el segundo lo derivo, ¿no? Esa es la fórmula. En forma distributiva. Ahí está. Entonces, primero derivo el primero, derivada de este término por el segundo, o como quiera, ¿no? El primero lo dejo ahí, ¿no? El primero dejo ahí 5x cuadrado menos 4x. Derivo este término. Derivada de 3x, ¿cuánto es? 3 más. Derivo ahora este término. 10x menos 4 por 3x más 1. En conclusión, tú derivas un término, un factor, el otro lo dejas indicado. Derivas el otro factor y el otro lo dejas indicado. Aplica la propiedad distributiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué factor he derivado? El 3x más 1 que sale 3, ¿no? El 5x cuadrado menos 4 que le he dejado ahí. Más, después he derivado el otro término. Como ya derivé este término, ahora tengo que derivar el 5x cuadrado menos 4x y tengo que dejar
el 3x más 1. Y derivada de 5x cuadrado menos 4x es 10x, ¿no? Porque te doy paja multiplicar menos 4. Derivada de x es 1. Ahora multiplico y simplifico términos semejantes y me da como resultado 5x al cuadrado menos 14x menos 4. En la división, vamos a ver cómo es la división. Entonces acá es un cociente, voy a aplicar la derivada de la división. Para aplicar la derivada de la división, no te olvides que es la derivada del primer término, ¿no? O sea, la derivada de esto. ¿Cuánto es? 2x, porque la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada del 3x es 3. Derivo el término y lo multiplico por el que está abajo, que es esto de acá. Menos. Ahora escribo el primer término que ves acá y lo lo multiplico por la derivada del segundo. La derivada de x más 1, derivada de x de 1 es 0, derivada de x es 1, queda esto, entre x más 1 al cuadrado. Ahora multiplico términos semejantes, ¿no? Me queda todo este que ves acá. Veo que se pueden eliminar. Como ves ahí, se va a simplificar el x al cuadrado, el 3x, me va a quedar como resultado x cuadrado más 2x más 4 entre x más 1 al cuadrado. Para que practiques, acá hay unos problemitas donde tienes que aplicar las fórmulas de las derivadas. Ahí ves. Trata de practicar para que puedas o se puedan aclarar todas las dudas con respecto a la primera parte de derivadas, ¿no? Son fórmulas simples. Entonces ahora vamos a ver lo que es la regla de la cadena. ¿Qué significa esto en derivadas? En derivadas significa que tú debes aplicar la regla de la cadena cuando la función es compuesta. Por ejemplo, esta es una función normal y aquí ya es una función compuesta porque hay una raíz. Esta es una función normal y acá hay una función compuesta porque ya no es x sino 6x. Acá es una función normal y acá está ya elevado al cuadrado. Esta es una función normal y esta es una función compuesta. O sea, la compuesta se puede decir que es una función que está más compleja, tiene más cosas. En cambio, la función normal solamente tiene la variable x. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? La regla de la cadena te indica esto. Quizás no lo entiendas, ¿no? Quizás no lo entiendas. Y tampoco entiendas esto. ¿Qué será, no? Vamos a explicarte. Acá vamos a explicarte con este problema. F de x, 5x al cubo menos 3 elevado a la octava. Vamos a copiar nuestro problemita. Y nuestro problemita decía 5x al cubo menos 3
elevado a la octava. 5x al cubo menos 3 elevado a la octava. Cinco x al cubo menos 3 elevado a la octava. Mira, esta no es una función. Esta no es una función normal, es una función compuesta. La normal podría ser así, ¿no? F de x, 5x menos 3, pero acá está elevado a la octava. Entonces, mira, ¿cómo tú derivas esta función aplicando la regla de la cadena? ¿Qué dice la regla de la cadena? Dice que tú debes derivar primeramente la potencia o la función de mayor rango. En este caso, la potencia. Dice, voy a derivar la potencia. Digo, la derivada de esta sería, ¿qué dice la potencia? Esto sería como si fuera U. Acá le vamos a poner U. Vamos a poner U. Entonces la función sería esto, ¿no? Va a quedar f de x U a la octava. Su derivada. Su derivada de esto. Según la regla de la potencia que dice, va a quedar 8 U a la cuánto? A las 7 y derivas la base. Ahí está, la derivada de la potencia. 8 baja abajo, el exponente le quitas 1 y deriva la base. Esa es la regla en forma general. Entonces, derivemos. Digo 8. ¿Cuánto vale U? U vale 5x al cubo menos 3 elevado a la 7 por la derivada de U. ¿Quién es U? U no te olvides que era 5x al cubo menos 3. Si yo derivo esto, sería derivada de 5x al cubo, el 3 baja adelante, 5 por 3, 15. Sería 15, le quito 1, 15x cuadrado. Derivada de negativo 3 es 0, no lo pongo, me quedo acá. Ahora multiplico. La derivada de la función sería, multiplico los números, 15 por 8. 15 por 8, 120. Va a quedar 120 x al cuadrado, lo pongo primero. 5x al cubo menos 3 elevado a la séptima. Esa es la regla de la cadena, ¿no? O sea, quiere decir que cuando venga una función compuesta, por ejemplo, si me dicen a mí, me dan esta función f de x igual a seno de x a la quinta. Entonces yo digo, bueno, como yo sé derivar, digo, la derivada de esto va a ser, primeramente le derivo el ángulo. Esto significa que debo derivar primeramente el ángulo. Después, derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno. Listo. Continúo. Derivada de x a la quinta, yo sé que es 5x a la cuarta coseno de x a la quinta. En conclusión, cuando venga una función de esta forma,
de u a la n. Entonces tú lo que haces es, estamos hablando de potencia, derivas n, a n le quitas 1 y tienes que derivar la base. Entonces, en forma general, la función potencia para una función compuesta. ¿Ya? También en las tablas no puedes encontrar esas fórmulas. Por ejemplo, la multiplicación la puedes encontrar como u por b. La división la puedes encontrar como u sobre b las funciones. No se olvide que para la multiplicación se deriva el primero por el segundo más el primero no se deriva y se deriva el segundo. Para la división, el primero lo derivas por el segundo menos el primero no lo deriva, lo multiplicas por la derivada del segundo entre el segundo elevado al cuadrado. A ver, continuemos con la regla de la cadena. Bueno, como ves acá la función era esta, ¿no? Me pedían derivar 5x al cubo menos 3 elevado a la octava. A esto se le da u, 5x al cubo menos 3. Entonces la función me va a quedar y igual a f de u, ¿esto cuánto vale? U a la octava. Después calculamos las derivadas, tanto de este término como el que está acá. Derivada de u a la octava sería 8u a la séptima. Derivada de u con respecto a x sería 3 por 5, 15, 15x cuadrado. Ahora aplicamos la regla de la cadena, que sería la multiplicación de las dos. Prácticamente la multiplicación de esto con esto, ¿no? Sería 8 u a la séptima, pero a u le debes dar, acá está bien, la multiplicación de los dos. La regla de la cadena es la multiplicación de los dos variables. 8 u a la séptima por 15x cuadrado, pero u ¿cuánto vale? 5x cubo menos 3 a la séptima por 15x cuadrado. Resolviendo me da como resultado, si quieres puedes multiplicar 8 por 15, hemos sacado 120, o si no déjalo de esta forma, ¿no? En conclusión, lo de que debes aplicar es esto, ¿no? Pero más práctico, ya sabes, derivas cada uno y lo multiplicas a ambos. Al final reemplazas el valor de u por el valor que era 5x al cubo menos 3. Vamos a ver otro ejemplo. X a la quinta más 1. Entonces, x a la quinta más 1. Aplicando la regla de la derivación, dice. Derivada de x a la quinta más 1 por derivada de x a la quinta más 1. Entonces aquí aplicas primeramente la derivada de una. Mira, lo que se ha hecho acá es descomponer. X a la quinta más 1 al cuadrado es x a la quinta más 1 por x a la quinta más 1. Como es una multiplicación, aplica la derivada de la multiplicación. Derivas el primer término, el segundo lo dejas, más el primer término no lo derivas y derivas el segundo. Me va a quedar derivada de x quinta más 1 es 5x a la cuarta. Derivada de x a la quinta más 1 también es 5x a la cuarta. Me va a quedar 5x a la cuarta multiplicado por x a la quinta más 1, 5x a la cuarta multiplicado por x a la quinta más 1. En conclusión, eso me da 10, ¿no? 10x a la cuarta multiplicado por x a la quinta más 1. Bueno, aquí nos aplicó la regla de la cadena. Simplemente lo que se ha hecho es descomponer y derivar por la fórmula del producto de dos funciones. Aquí, este problema, use la regla de la cadena para calcular la derivada de la función. Bueno, si queremos utilizar la regla de la cadena, vamos a ver acá.
x a la quinta más 1 elevado al cuadrado. Entonces mira cómo lo hago yo. La función es esta. X a la quinta más 1 elevado al. Entonces automáticamente yo hago lo siguiente. Me piden la regla de la cadena. Simplemente lo derivo como una potencia. Digo, como es una potencia, el 2 baja adelante. ¿Sí? X a la quinta más 1. Al 2 le disminuyo un 1. Y derivo, al final derivo x a la quinta más 1. ¿Está? Me va a quedar 2 x a la quinta más 1, 2 menos 1, 1, derivada de x a la quinta más 1 me da 4x a la cuarta, derivada de 1 es 0, ¿no? Me va a quedar esto, si multiplico, 2 por 4, 8, x a la quinta más 1 por x a la cuarta. Si quieres multiplicar, puedes seguir multiplicando, ¿no? Quedaría 8 x a la quinta por x a la cuarta, x a la novena, más x a la cuarta. Ahí tenemos. Ahí está. Entonces sería 10, ¿no? 2 por 5, 10, x a la quinta más 1 por x a la cuarta. Es lo que nos ha salido acá, ¿no? Acá, perdón, me equivoqué en derivar esto, ¿no? Este 5 baja adelante. La 5, ¿no? Derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta. 2 por 5, acá era, lo puedo poner así. 10 x a la quinta más 1 por x a la cuarta, o multiplicar, ¿no? 10 x a la quinta por 4, x a la novena, 1 por x a la cuarta, x a la cuarta. Ahí tenemos. Ahí está, ¿no? O si no aplicas esta notación. Aquí también la regla de la cadena, raíz de 3x más 1 está. Lo voy a poner ahí para explicarte. Raíz cuadrada de 3x más 1. Te voy a explicar. Digo, a mí me piden calcular la derivada de raíz cuadrada de 3x más 1. Primero, lo elimino la raíz. 3x más 1 elevado a la u medio. Ahora derivo. Bueno, como está elevado a la u medio, digo que es potencia. U medio baja adelante. 3x más 1 a u medio le quito 1 y derivo la base. La base es todo lo que ves abajo. Me va a quedar derivada u medio 3x más 1, u medio menos 1, menos u medio por derivada de 1 es 0, derivada de x es 1, 1 por 3, 3. Me va a quedar 3, 3 por 1, 3, 3 medios, 3x más 1 elevado a la menos u
medio. Si quieres, esto lo bajas abajo y va a quedar 3 entre 2 por 3x más 1 a la u medio, que también lo puedes expresar como 3, 2, este un medio me indica la raíz, 3x más, bueno, y ahí quedaría, ¿no? Ahí quedaría esa expresión. Como ves acá, está acá. Ahora te voy a mostrar algunos problemas. Entonces acá hay un problema donde se aplicó la regla de la cadena para que tú puedas resolver este problema de x cuadrado más 3x menos 1 al cuadrado. Ya digo, lo puedes hacer con el método que te he enseñado o si no sigues las notaciones dadas acá. Primero hayas un u, en este caso sería, escribamos la función interior y la función exterior. La función interior sería al u x cuadrado más 3x menos 1. Ese sería el u. Ahora, la función exterior sería, a esto le das el u, pero te elevado al cuadrado. ¿Qué más haces? Después calcula su derivada de cada uno. Acá derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 3x es 3, derivada de menos 1 es 0, no se pone. Y después calcula la derivada de u cuadrado, que sería, como es potencia, 2u. Después, ¿qué hace? Multiplica las dos. Lo que ves acá, ¿ve? La multiplicación de los dos. Esta notación, esta notación. Esto de acá lo multiplicas. Al final, esto lo reemplazas. ¿Quién es esto? X cuadrado más 3x menos 1. Multiplicas y te sale como resultado lo que estás viendo acá. Esa es la regla de la cadena. Regla de la cadena en función de la potencia. Listo, igual acá. ¿Qué haríamos ahí? Primero, escribamos la función interior, que sería 2x más 1, y la función exterior sería seno. ¿Y cuánto vale esto? U. Derivamos ambas. Derivada de 2x más 1, ¿cuánto es? 2, ¿no? Porque derivada de x es 1. 1 por 2, 2. Derivada de 1 es 0. Derivada de la función seno es coseno. Después multiplico los dos. Sería 2 por coseno. 2 por coseno, ¿no? O coseno por 2. Pero le doy el valor de u. ¿Cuánto ha sido? 2x más 1. Al final me va a quedar 2. Mi respuesta va a ser 2 por coseno de 2x más 1, porque ahí no se puede simplificar. Regla de la cadena de nuevo. ¿No? Le doy a u la función interior y la función exterior. La interior, a u le doy x más 1. ¿No? O antes de eso la transformo, ¿no? X más 1 elevado a la u medio. A u sería x más 1 y f de u sería raíz de x o u elevado a la u medio. Perdón, raíz de x está bien, o u elevado a la u medio, ¿no? Porque a esto le estoy dando u. Derivo ambos, derivada de u sería 1, ¿no? Porque derivada de x es 1, derivada de 1 es 0. Derivada de u a la 1 medio sería 1 medio, u a la menos 1 medio, ¿no? Tenemos, multiplico ambos, me va a quedar en 1 por 1 entre 2 a la 1 medio, va a quedar 1 entre 2 a la, porque este ya negativo lo he pasado abajo, queda con positivo. Al final, reemplazo, acá está la multiplicación de los dos, esta u que era x más 1 a la u medio, y me va a quedar como resultado esto, ¿no? Lo vuelvo a su origen, no a su notación, porque este 2 pasa como raíz, me va a quedar eso, ¿no? La derivada sería esto.
Acá tengo una derivada del logaritmo, ¿no? A u le doy 3x cuadrado más 2x y a la función le llamo logaritmo de u. Pues función interior y función exterior. A u vale 3x cuadrado más 2x y la función exterior. La función interior es esta y la función exterior es esta. La función exterior vale el logaritmo. Derivo ambos. Deriva de 3x cuadrado más 1 más 2x, perdón, es 6x más 2. Deriva del logaritmo es 1 sobre u, de acuerdo a mis fórmulas. Multiplico ambos, tengo esto, pero a esta u le voy a reemplazar por su valor, era el inicio, que es 3x cuadrado más 2x. Y obtengo como resultado es 6x más 2, 3x cuadrado más 2x. Unos problemitas para que aplique la regla de la cadena. Trata de practicar. Y tu trabajo que vas a hacer hoy día va a ser lo siguiente. Si llevas curso conmigo, ¿no? Si no llevas, velo esta clase como un reforzamiento, ¿no? Tu trabajo que vas a hacer hoy día va a ser lo siguiente. Entonces el trabajo va a consistir en lo siguiente. Vas a hacer un trabajo de exposición en grupos. Vas a aplicar explicar el tema de que hemos comenzado, o los temas, explicar el tema de funciones. Vas a exponer el tema de límites y vas a explicar el tema de derivadas. ¿Ya? Entonces, en grupo, ¿ya? Por favor, haz tu trabajo en grupo. Ve tú en cuánto te agrupas, sea 5 o 6, ¿no? 4, 3, 2, ¿no? Pero que sea en grupo. Entonces, hoy día preséntame tu diapositiva, me lo envías a mi correo y la próxima clase me expones, ¿no? Pero primero tienes que ver mi clase, ¿no? Para que puedas al menos tener un entendimiento. Estos temas son temas que ya estoy haciendo, pues, ¿no? Simplemente quiero que expongas los mismos temas, pero de acuerdo como tú o como ustedes lo entienden el tema, ¿no? Busquen información y hagan su diapositiva, me lo envían la diapositiva y esa diapositiva se va a exponer en grupo en la próxima clase. La próxima clase. La próxima clase vas a exponer en grupo los temas de funciones, límites, derivadas. En funciones ya sabemos que ahí vas a ver qué es una función, qué tipo de funciones hay, cómo se calcula su dominio, su rango, cómo se grafica una función. Puedes utilizar el GeoGebra, poner ejemplo del GeoGebra. Límites, hemos visto límites por factorización, límites por racionalización. También hay, puedes poner el límites trigonométricos, que no lo hemos visto, pero lo puedes incluir. Límites de funciones de potencia logarítmicas. En derivados ya hemos visto
qué es una derivada, cómo se calcula mediante la aplicación de su fórmula, cómo se calcula aplicando las tablas de derivadas. Es eso, ¿ya? Entonces, haz tu trabajo y envíamelo a mi correo. Traten de seguir estudiando para que puedan tener una buena calificación en su examen.